Estamos en el mercado de la Boquería, aquí de las Ramblas de Barcelona. Aquí es donde arrancamos cada día comprando la fruta para nuestras preparaciones, nuestros helados de hoy. ¿Me puedes poner, porfa, 2 kilitos de mandarinas y ponme medio kilo de kumquat? Cada día el mismo procedimiento, entramos a las 8 de la mañana para comprar el mejor producto y es importante venir cada día para elegir la mejor fruta. Así la vemos, la tocamos, lo seleccionamos nosotros, lo miramos y así podemos escoger el más adecuado. Chao, chao, que pasen bien. Mi relación con el mundo del helado pues nace ya con mi trabajo, con mi pasión, que era la pastelería. Se da una particularidad curiosa en mi caso porque soy cocinero y soy pastelero. Me he pasado muchos años diciendo a la gente que era cocinero cuando hacía pastelería y ahora, irónicamente, soy cocinero y nadie se acuerda de que también soy pastelero. De ahí mi interés por el mundo de los helados. Alfredo estaba trabajando como demostrador con Carpigiani cuando vino la pandemia y un día me lo encontré, me lo explicó y le dije, el día que podamos haremos juntos una heladería. Nos encontramos en el restaurante Enigma en Barcelona, un espacio arquitectónico ecléctico donde creamos un mundo onírico en el que todo puede pasar a nivel gastronómico, por eso se llama Enigma. Nuestra filosofía se basa en 2 principios fundamentales, la temporalidad y la cantidad del producto. Trabajamos 55 personas para cada noche nos visiten 40 clientes de lunes a viernes solo en servicio nocturno. Y cuando hice un lenguaje de los postres emplatados, principalmente después de mi libro Los postres del Bulli, pues empecé a realizar cada vez helados más complejos, más gastronómicos, donde queremos ofrecer una versión de helados de calidad, basados en la temporalidad y en la calidad de la materia prima. Eso es fundamental. El objetivo de Gelato Collection es muy simple, como su nombre indica, es una colección de helados. Queremos hacer un blanco de recetas, entonces vamos numerando esas recetas, dándole forma, aprovechando los productos que nos ofrece el mercado, trabajando casi siempre con fruta fresca, aplicando filosofía de Enigma en Gelato Collection. No hemos parado de mejorar las recetas desde que abrimos y ¿qué puedo decir? Que estoy muy contento de Gelato Collection porque, como decía Steve Jobs, si quieres hacer feliz a la gente, vende helados. Estamos en el obrador de Gelato Collection. Él es Xavi Torrente, el jefe de obrador, y aquí tenemos a Nizar y vamos a arrancar haciendo el helado de pistacho, ¿no? Como el que estabas haciendo. ¿Vale? Nizar, tritúratelo. Ahora nosotros empezamos la hidratación así, lo dejamos durante 12 horas para que absorba más, se hidrate mucho más. Y mañana lo terminamos de emulsionar, como si fuera una mayonesa, muy emulsionado. Este es el pistacho verde iraní que tenemos hidratando desde hace 12 horas. Lo hemos triturado muy bien, emulsionado. Y ahora lo vamos a pasar por la mantecadora. Una cosa también que creo es que bajo la palabra o el paraguas de artesanal se están cometiendo bastantes errores. Al final el helado es sencillo y complejo, ¿no? Yo creo que esa es su magia, ¿no? Hay muchas filosofías y cada uno tiene su manera de entenderlo, pero yo siempre parto de lo mismo, el respeto por la calidad del producto. Nosotros en nuestro caso mantecamos cada día
hay gente que dice que no. Bueno, son filosofías, nos sentimos cómodos haciéndolo así. Vale, ahora vamos a poner extracción. Mirar el color, la clorofila natural del pistacho, todo eso nos lo proporciona la Turbo-Mix, porque lo que hace es que no nos calienta el producto. Vale. Y ahora lo metemos a batidor. Nosotros utilizamos el Pasto Master para hacer bases tanto lácticas como de jarabe. Lo utilizamos más como un calentador y como pasteurizador. Vale, hacemos turrón, la base, el turrón de Agramunt, pasta romana de avellanas y 12 gramos de sal. Entonces, esa filosofía de que hoy te puedo hablar de los frutos secos o de los cítricos, igual el año que viene la voy a cambiar. No lo sé, pero lo que no voy a hacer es no hacer nada. Quiero que Alfredo, que los chicos estén probando, entendiendo, comprendiendo al producto, ¿no? Vale, vamos a sacar el helado de turrón. La Botronic 2090, que es la que estamos utilizando, tiene una capacidad para 3 carapinas de estas, que es lo que gastamos el día a día. ¿Vale? Vale, ahora batimos el helado. Es importante este proceso porque logramos que los cristales se mantengan pequeñinos. ¿Vale? De aquí de la máquina sale a unos menos 7 grados y lo ultracongelamos a menos 18 para que el cristal se mantenga bien pequeñito y no encontremos cristales en boca. Yo para mí era importante por eso empezar con sabores primarios para ganar el respeto, con el de avellana, el de pistacho, el de almendras, el de chocolate, el de limón, el que sabemos que todo el mundo gusta. A partir de aquí podremos llegar a hacer helados gastronómicos con una creatividad en sabor pues importante. Por ejemplo, los frozen están muy de moda en los cócteles, tanto la margarita hibiscus como la piña colada, ¿no? Son dos cócteles transformados en sorbete que es que la gente, los clientes dicen maravilloso y los compran y se venden. Vale, vamos a elaborar una tarrina. Tenemos aquí un helado autor, un curry verde de mango. Es un helado que lleva cilantro, albahaca, hoja de lima kéfir, galanga, tamarindo que nos aporta ese fondo de acidez. Y vamos a acabar, en este caso con un helado alcohólico, margarita de flor de hibiscus. Vamos a agregar un pelín de ralladura de lima para que le aporte ese pelín de aceite esencial y que la experiencia sea retronasal. Bueno, el test, como solo llevamos un año trabajando, pues estamos creando ese sistema de aprovechar el producto de temporada, que para mí es fundamental. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en temporada de higo, ¿no? Estamos en el laboratorio de Gelato Collection. Aquí es donde surgen todas las ideas y vamos a empezar con las primeras pruebas del higo. Es un higo temprano que hemos ido a buscar a la boquería esta mañana. Hemos hecho previamente un almíbar para que esté bien frío y evitar la oxidación del higo. Un pelín de sacarosa, agua mineral, zumo de limón. Esto nos ayudará a que ese higo no oxide. El higo solo le vamos a cortar la punta. Es un higo temprano, pero es un higo que está bastante madurito. ¿Vale? Vamos a triturar el higo. Y ahora vamos a pasar a la parte de mantecado. ¿Qué buscamos con este helado? Que sea lo más natural posible, lo más semejante a comerte la fruta tal cual. Por eso es muy importante que lleven poco azúcar y que se toque lo mínimo posible. Lo vamos a mantecar en la Freeze and Go.
Y en 5 minutitos podemos tastar el sabor de la nuova prueba. Che il gelato italiano, come artigianale e gelato, sono parole che la gente fa servire come fine commerciale. Per me hanno due gelato al mercato, il buono e il cattivo. Perfecto. Hemos conservado el color, no hay oxidación. Fíjate que en pocas heladerías vas a encontrar un sorbete de higo y ahí está el reto. Es un producto que cuesta de manipular por su estructura, no tiene agua, oxida fácilmente y entonces es ese reto para lo cual sirve el app, ¿no? Un poco para encontrar la mejor receta. Porque yo quiero, es lo que estaba explicando, que el higo, el sorbete de higo, se parezca lo máximo al higo. No busco, quizá pago un peaje por tener una textura diferente, no perfecta, una estructura no ideal, pero primero para mí el sabor. Si el sorbete de higo puede tener una textura cremosa, única, mágica, no sabe a higo, no me interesa. Vamos a agregarle la guinda del pastel. Tengo una miel de 1000 flores que le puede ir muy bien al higo, de hecho le va muy bien, pero a este lado también. La diferencia entre un helado gastronómico de uno de tienda, ¿no? Podríamos decir es en la cantidad, porque más de 3 cucharadas ya se pierde la magia. Por eso las proporciones que ponemos aquí de helado son más intensas y mucho más pequeñas. Y el segundo plato del higo es un postre elaborado con prácticamente todos los ingredientes de higo, con un merengue seco de miel caramelizado, crema agria y regaliz. Es prácticamente un postre maravilloso, ligero. Los postres, si son pequeños, 2 veces buenos. Per me l'equilibrio in zucchero è fondamentale, questa è una tendenza anche che è nuova, no? Cercare il mercato con tutta la diversità di zucchero que ha. Vale, ahora vamos a empezar a elaborar una prueba de kumquat y vamos a arrancar, Xavi, agregando los ingredientes. Agua, almíbar. Es muy importante cuando trabajamos el kumquat licuarlo o triturarlo dentro de la mezcla, porque así aprovechamos el amargor que tiene el albedo, que es la parte blanca. Vale, vamos viendo cuánto tenemos. No te preocupes. Un poquitito de ácido cítrico, tritúralo bien. ¿Cómo está? Así es. Perfecto. Vale, ya lo hemos colado, tenemos una textura muy cremosa y ahora lo vamos a mantecar en la Freeze and Go. Le vamos a agregar un pelín de piel que nos dará esas notas nasales. Seguramente hay muchas heladerías que hacen sorbete de kumquat, pero no tantas. Pero es que además, claro, yo puedo hacer un sorbete de kumquat, pero luego puedo combinar el kumquat con otros ingredientes, con lo cual me va a dar un abanico de recetario infinito. Puedo hacer un kumquat al curry rojo o curry amarillo. Puedo hacer un kumquat con intención de sabores peruanos. Puedo hacer un kumquat combinado con otro cítrico. Wow, espectacular. Pensa per esempio alla differenza tra il Gelato Collection, che è un posto popolare dove mangiare il gelato, anche gastronomico, da un ristorante come Enigma, no? Dove la tua sensibilità e la tua mentalità e percezione va al massimo per capire un po' e per vivere differente esperienza. Oggi andiamo ad assaggiare il pomodoro, un pomodoro liofilizzato, una textura nuova, croccante, combinata con un sorbetto di un sapore che non ha assaggiato come il kumquat di mandarina cinese.
Por supuesto, para mí Italia es una inspiración, para mí y para todo el mundo. Es la cuna del helado y los grandes maestros italianos pues están abriendo también sus casas para que el mundo pueda conocer la artesanía del helado. En este sentido, el hecho de que se esté compartiendo información, conocimiento, los obradores de los heladeros se estén abriendo, yo personalmente en Gelato Collection pues pueda compartir también mi conocimiento con otros heladeros. Eso es lo que ha cambiado en estos últimos años, ¿no? El compartir conocimiento. Un saludo a todos desde Enigma. Si venís por Barcelona, os espero para cenar y luego nos vamos a comer un helado a Gelato Collection.